Hola, soy Valentina, tengo 26 años, cabello castaño claro que llevo en ondas suaves y ojos verdes que mi ex esposo solía decir que brillaban como esmeraldas cuando estaba feliz, pero que ahora reflejan algo mucho más peligroso. Hoy quiero contarles cómo destruí la vida del hombre que pensó que podía jugar conmigo y cómo mi venganza se convirtió en la satisfacción más dulce de mi vida. Mi historia comienza hace 4 años, cuando tenía 22 y trabajaba como recepcionista en una empresa de bienes raíces de lujo. Fue ahí donde conocí a Eduardo, un empresario exitoso de 63 años, divorciado, con 2 hijos adultos y una fortuna considerable. Eduardo era el tipo de hombre que comandaba respeto donde quiera que fuera. Elegante, sofisticado, con canas perfectamente peinadas y un traje que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Al principio, Eduardo era solo un cliente frecuente que venía a revisar sus propiedades, pero comenzó a prestarme atención especial, elogiando mi trabajo, preguntando sobre mi vida, trayéndome café de la cafetería exclusiva de abajo. Una mujer hermosa como tú merece lo mejor, me decía, y yo, ingenua de 22 años, me sentía halagada por la atención de un hombre tan exitoso y maduro. La diferencia de edad era obvia para todos. Él tenía 41 años más que yo, podría haber sido mi abuelo, pero Eduardo tenía esa confianza que solo viene con el éxito y la experiencia. Me hacía sentir especial, como si fuera la única mujer en el mundo que merecía su atención. Cuando otros hombres de mi edad parecían niños inmaduros, Eduardo era un hombre completo que sabía exactamente lo que quería. Después de 3 meses de cortejo sutil, Eduardo me invitó a cenar. A un lugar apropiado para una dama como tú, dijo. Fue al restaurante más caro de la ciudad, donde el mesero lo conocía por su nombre y donde una sola botella de vino costaba más que mi renta mensual. Esa noche me sentí como Cenicienta, siendo transformada de una simple recepcionista a la acompañante de un príncipe maduro. Eduardo me bombardeó con lujo desde el primer día. Vestidos de diseñador, joyas, viajes a hoteles de 5 estrellas los fines de semana. Me llevó a París para nuestro primer mes de aniversario, a Roma para el segundo. Yo nunca había salido de mi ciudad natal, y de repente estaba viviendo como en una película. Mis amigas estaban celosas y preocupadas a la vez. «Es muy mayor para ti», me decían. «¿Qué tiene en común una chica de 22 con un hombre de 63?» Pero yo estaba deslumbrada. Eduardo me propuso matrimonio a los 6 meses, con un anillo de diamante que brillaba tanto que podía cegar a alguien. «Quiero pasar mis años dorados contigo», me dijo. «Tú eres mi fuente de juventud». La boda fue espectacular, en una mansión que alquiló solo para la ocasión, con 300 invitados que yo apenas conocía. Los primeros 2 años fueron como un cuento de hadas. Dejé mi trabajo para convertirme en la esposa perfecta de Eduardo. Vivíamos en su mansión con servicio doméstico, chef personal y todo el lujo que el dinero podía comprar. Eduardo me presentaba orgullosamente en sus eventos de negocios. «Mi hermosa esposa joven», decía, y yo veía la envidia en los ojos de otros hombres. Pero el cuento de hadas comenzó a desmoronarse cuando decidimos tener un bebé. Yo quería ser madre, y Eduardo, a pesar de tener ya 2 hijos adultos de su primer matrimonio, estuvo de acuerdo. «Un heredero contigo sería perfecto», dijo. Intentamos durante 8 meses sin éxito. Las pruebas médicas revelaron que, debido a su edad, Eduardo tenía problemas de fertilidad severos. Las posibilidades de embarazo natural eran mínimas.
Fue entonces cuando la máscara de Eduardo comenzó a caerse. Se volvió obsesivo con el tema del embarazo, culpándome a mí por no quedar embarazada, sugiriendo tratamientos agresivos, hablando de vientres de alquiler. «Para eso te casé», me dijo una noche después de demasiado whisky. «Las mujeres jóvenes son para dar hijos. Si no puedes hacer eso, ¿para qué me sirves?». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Me di cuenta de que para Eduardo yo no era una esposa, era un objeto de colección, un trofeo joven para exhibir y un vientre para producir herederos. Cuando le sugerí adopción o simplemente disfrutar nuestra vida sin hijos, se enfureció. «Yo necesito un hijo de mi sangre», gritó. «No voy a dejar mi fortuna a extraños». Fue durante esta época difícil cuando conocí a Andrés en el gimnasio. Andrés tenía 29 años, era entrenador personal y tenía esa vitalidad juvenil que Eduardo había perdido hacía décadas. Al principio era solo mi entrenador, pero gradualmente nos hicimos amigos. Andrés me escuchaba cuando le contaba sobre mis frustraciones con Eduardo. Me consolaba cuando llegaba al gimnasio llorando después de otra pelea sobre los hijos. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más intenso. Andrés me hacía sentir joven otra vez, me recordaba quién era yo antes de convertirme en la señora de Eduardo. Con él podía ser espontánea, reírme, comportarme como la 24 años que era, en lugar de como la esposa madura y sofisticada que Eduardo esperaba. La aventura con Andrés duró 6 meses antes de que pasara algo que cambió todo. Quedé embarazada. Después de 2 años de intentar con Eduardo sin éxito, 1 mes con Andrés y estaba esperando un bebé. La ironía era cruel y perfecta al mismo tiempo. Eduardo estaba eufórico cuando le di la noticia. «Lo sabía», gritó. «Solo necesitabas relajarte. Este bebé va a ser perfecto». Su alegría me hizo sentir aún más culpable, pero también me dio una idea peligrosa. Eduardo nunca cuestionaría la paternidad porque estaba tan desesperado por tener un heredero. Durante el embarazo, descubrí algo que cambió todo mi mundo. Eduardo me estaba siendo infiel, no con una mujer, sino con varias. Encontré mensajes en su teléfono, facturas de hoteles, recibos de regalos que nunca me había dado. Había estado engañándome prácticamente desde el principio de nuestro matrimonio con mujeres jóvenes, escorts de lujo e incluso algunas empleadas de sus empresas. Los mensajes que encontré eran despreciables. A una escort de 23 años le escribía: «Mi esposa está embarazada y gorda. Necesito sentirme joven otra vez». A otra le decía: «Las mujeres jóvenes son para divertirse, no para aguantar sus dramas de embarazo». Me di cuenta de que mientras yo me sentía culpable por mi aventura con Andrés, Eduardo había estado traicionándome sin el menor remordimiento. En ese momento, la culpa que sentía por Andrés se transformó en algo mucho más poderoso: sed de venganza. Eduardo pensaba que era más inteligente que yo, que podía usar mi juventud e inexperiencia a su favor mientras él hacía lo que quería. Pero había subestimado a la mujer que había ayudado a crear. Mi plan de venganza comenzó a formarse durante los últimos meses del embarazo. Primero, documenté toda la evidencia de las infidelidades de Eduardo: fotos, mensajes, recibos, todo. Segundo, investigué sus finanzas y descubrí varias irregularidades en sus negocios que podrían ser problemáticas si salieran a la luz. Tercero, y más importante, decidí que mi hijo, porque sabía que era de Andrés, se convertiría en el instrumento perfecto de mi venganza. Mi hija Isabela nació hermosa y saludable. Eduardo estaba tan orgulloso,
presumiéndola a todos sus socios de negocios, hablando sobre su heredera perfecta. Lo que no sabía era que había estado presumiendo a la hija de otro hombre durante meses. Esperé hasta que Isabela cumpliera 6 meses para ejecutar mi venganza. Primero, contraté a un investigador privado para que documentara oficialmente todas las aventuras de Eduardo. Segundo, contacté a un abogado especializado en divorcios de alto perfil. Tercero, hice una prueba de paternidad secreta que confirmó lo que ya sabía. Isabela no era hija de Eduardo. El día que decidí actuar, organicé una cena familiar en nuestra mansión. Invité a los hijos adultos de Eduardo, a sus socios de negocios más cercanos y a algunos miembros de mi familia. Durante el postre, mientras Eduardo brindaba por nuestra hermosa familia, me levanté con una sonrisa dulce. Quiero hacer un brindis también, dije, por la honestidad en el matrimonio. Y entonces dejé caer la bomba. Proyecté en la pantalla grande del comedor todas las fotos, mensajes y evidencias de las infidelidades de Eduardo. La habitación se quedó en silencio mortal mientras todos veían la doble vida de este hombre que se presentaba como un empresario respetable. Pero no había terminado. Y ya que estamos siendo honestos, continué. Creo que Eduardo debería saber que Isabela no es su hija. Mostré los resultados de la prueba de paternidad en la pantalla. Resulta que, después de 2 años sin poder embarazarme de ti, me tomó un mes quedar embarazada de un hombre fértil de verdad. El caos que siguió fue indescriptible. Eduardo se puso rojo de ira. Sus hijos adultos estaban en shock. Sus socios de negocios comenzaron a irse discretamente. «¡Perra manipuladora!», me gritó. «Todo esto fue planeado». «Por supuesto que fue planeado», le respondí con calma. «Aprendí del mejor. La diferencia es que yo soy mejor en este juego que tú». El divorcio que siguió fue devastador para Eduardo. Con toda la evidencia de sus infidelidades y irregularidades financieras, mi abogado negoció un acuerdo que me dio la mitad de su fortuna, la custodia completa de Isabela, aunque no fuera suya biológicamente, legalmente la había reconocido, y una pensión mensual sustancial. Además, varios de sus socios de negocios cortaron relaciones con él después del escándalo público. Pero mi venganza no terminó ahí. Decidí llevarla un paso más allá. Durante el proceso de divorcio, me acerqué a Andrés y le conté toda la verdad sobre Isabela. Al principio estaba shock, pero cuando le expliqué que quería que fuera parte de la vida de nuestra hija, aceptó. Andrés resultó ser un padre maravilloso, joven, enérgico, presente de una manera que Eduardo nunca habría sido. 6 meses después del divorcio, Eduardo intentó contactarme, suplicándome que le permitiera ver a Isabela. «Puede que no sea mi sangre, pero la crié como mi hija durante 1 año», me decía. Mi respuesta fue simple. «¿Te acuerdas cuando me dijiste que para qué servía si no podía darte hijos? Bueno, ahora sabes para qué servía, para darte una lección que nunca olvidarás». Ahora, 2 años después, mi vida es completamente diferente. Vivo en una casa hermosa que compré con mi parte del dinero del divorcio. Isabela está creciendo rodeada del amor de sus 2 padres biológicos reales, Andrés y yo. Él se mudó cerca de nosotras y compartimos la custodia de manera natural y amorosa. En cuanto a Eduardo, su vida se desmoronó completamente después de nuestro divorcio. Varios de sus negocios colapsaron cuando los socios retiraron sus inversiones. Sus hijos adultos se distanciaron de él después de enterarse de todas sus mentiras y traiciones. La última vez que supe de él, estaba viviendo en un apartamento modesto,
muy lejos de la mansión donde pensó que me tenía controlada. ¿Me siento culpable por mi venganza? Absolutamente no. Eduardo me usó, me manipuló y me traicionó desde el principio. Pensó que porque era joven e inexperta podía jugar conmigo sin consecuencias. Aprendió de la manera más dura que subestimó completamente a la mujer que había ayudado a moldear. Mi aventura con Andrés comenzó como una traición, pero se convirtió en la relación más auténtica de mi vida. Andrés me ama por quien soy realmente, no por mi juventud o mi capacidad de darle hijos. Construimos una familia basada en amor real, no en el deseo de un hombre mayor de poseer un trofeo joven. A las mujeres jóvenes que están considerando relaciones con hombres mucho mayores, especialmente aquellos con mucho dinero y poder, les digo, tengan mucho cuidado. No todas estas relaciones son problemáticas, pero muchas están basadas en un desequilibrio de poder que puede ser peligroso. Si un hombre mayor las está cortejando principalmente por su juventud, pregúntense qué pasará cuando esa juventud se desvanezca. También quiero decir que 2 errores no hacen un acierto. Mi aventura con Andrés estuvo mal, independientemente de lo que Eduardo estuviera haciendo. Pero a veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que tomar decisiones difíciles con las herramientas que tenemos disponibles. Yo elegí convertir mi error en el instrumento de mi liberación. Mi historia no es tradicional, y sé que algunos me juzgarán por la manera en que manejé la situación, pero estoy orgullosa de haberme defendido, de haber tomado control de mi vida y de haber protegido a mi hija, de crecer en un hogar lleno de mentiras y manipulación. Eduardo pensó que podía usar mi juventud e inexperiencia en su contra. No se dio cuenta de que esa misma juventud me daba la energía y la determinación para luchar, y mi inexperiencia en su mundo me hizo impredecible, algo que él no pudo controlar o anticipar. La venganza, cuando está bien ejecutada, no es solo dulce, es educativa. Eduardo aprendió que las consecuencias de sus acciones pueden llegar de maneras que nunca imaginó. Yo aprendí que tengo la fuerza y la inteligencia para protegerme a mí misma y a mi familia. Hoy, Isabela tiene 2 años y es la luz de mi vida. Andrés y yo estamos considerando casarnos el próximo año, no por presión o conveniencia, sino porque genuinamente queremos construir una vida juntos. Tenemos la misma edad, compartimos los mismos valores y nuestro amor se basa en respeto mutuo, no en dinero o poder. En cuanto a Eduardo, espero que haya aprendido su lección, pero honestamente ya no es mi problema. Mi capítulo con él terminó de la manera perfecta, con él perdiendo todo lo que valoraba y yo ganando todo lo que realmente importa. Mi nombre es Valentina, tengo 26 años, y esta es la historia de cómo una niña ingenua de 22 años se convirtió en una mujer que no se deja pisotear por nadie. Nunca subestimen el poder de una mujer traicionada que decide tomar control de su propia historia.